Las exigencias sociales, estereotipo de vida inalcanzables, depresión por bullying y abusos sexuales son los principales motivos por los que el joven decide suicidarse. La falta de comunicación en el núcleo familiar y el sentimiento de soledad son otros factores detonantes. Se vuelve un callejón sin salida, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad para ponerle fin a este problema? El gobierno no tiene planes claros para este tema, ni la atención adecuada para poder asistir a los jóvenes en depresión. Al final, culpa social o culpa del gobierno, el suicidio sigue en aumento y ya es un problema de salud pública grave en México. Es por esto una situación a tratar a fondo. A fondo, con Carla Insunza. El día de hoy trataremos este tema de la siguiente manera. Primer bloque. ¿Por qué el suicidio juvenil va en aumento? ¿Qué es lo que está pasando que las cifras van aumentando de forma exorbitante? Segundo bloque. Causas principales, adicciones, depresión, bullying. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que están viviendo estos jóvenes que están tomando esta decisión? Tercer bloque. El perfil de un joven suicida. ¿Hay algo que podemos hacer como familiares, que podemos percibir para poder detener a este joven de tomar esta situación? Cuarto bloque. ¿Cómo erradicar el suicidio juvenil? ¿Qué podemos hacer como sociedad y qué puede hacer el gobierno para poder solucionar este problema? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy contenta de poderles presentar a mis invitados para poder tratar un tema sensible, pero un tema importante. Alejandra Espinosa, psicoterapeuta en adolescentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. No, al contrario. Alabam Uceda, director del Centro de Integración Juvenil. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carla. Al contrario. Eric Aguilar, sociólogo, tú nos vas a poder contar qué es lo que está pasando como sociedad y qué es lo que podemos hacer y qué no para poder solucionar este problema. Con todo gusto, Carla. Buenas noches a todos. Un placer. Pues bueno, bienvenidos. Vamos a tratar este tema. Cifras alarmantes, ¿no? En los últimos 10 años ha incrementado. Estamos hablando de casi 7,000 suicidios al año, ¿no? Con diferentes estados que se van llevando los porcentajes, como Campeche, como Aguascalientes, que tienen las principales estadísticas, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que está pasando? Es una cuestión de este nuevo tipo de vida que tenemos, de las exigencias de estos estereotipos perfectos de vida, económicos, sociales, que nos estamos marcando, o qué es lo que nos impulsa a que un joven pueda tomar una decisión así y entre en una depresión de este tipo como para pensar que es la única solución, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cuál podría ser su punto de vista en eso? Bueno, a mí me parece que tenemos que empezar hablando de que yo creo que es algo multifactorial. Hablando del tema de suicidio, creo que no tenemos que dejar de pensar en la subjetividad y en la individualidad de cada persona que llega a tomar esta decisión o que lo lleva a una ideación suicida o ya como tal al acto suicida. Creo que hay muchos factores que creo que es importante empezarlos a abrir, pero creo que sí hay que señalar que es caso por caso y depende mucho desde mi punto de vista qué es lo que lleva a un joven o a un adulto a tomar una decisión en ese sentido. Si bien es cierto que hay que ver caso por caso la particularidad, pero también hay tendencias que nos muestran la gravedad del fenómeno. Pensamos que en el año 2000 fue la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 44 años. En el 2015 se volvió la segunda causa de muerte entre personas ahora de 15 a 29 años, ¿no? Esto nos da una pequeña idea de cómo en 15 años más o menos, los estudios a veces tardan un año en publicarse o demás, pero en 15 años, cómo fue escalando. Y eso pues nos dice mucho como sociedad, ¿no? En términos globales. Las adicciones yo creo que es un punto también que detona, ¿no? Es un factor de riesgo. No hay determinantes en esto. En eso de la salud emocional no hay un determinante, como ya lo comentaba Ale, hay factores de riesgo. Quizá yo antes de irme como a ese factor de riesgo en aislado, lo que platicábamos ahorita fuera de cámaras, lo que decíamos es que en este momento algo que sería importante analizar es que el suicidio es un síntoma
de algo que está sucediendo más allá de solamente los actos suicidas como tal, sino el hecho de que en muchos países, incluyendo México, no tenemos cultura de la salud emocional. Es decir, está estigmatizada la salud emocional. ¿Qué quiere decir esto? Da pena. Si a nosotros nos preguntan si nos duele la cabeza, con mucha honestidad vamos a decir que nos duele. Sin embargo, si me preguntan si estoy deprimido, me siento triste o si he tenido ideaciones, es muy común que desde joven o desde niño lo neguemos porque da pena. ¿Crees que esto también es al tabú que tenemos de la muerte? Hay temas que nos cuesta mucho trabajo hablar y la muerte es uno de esos. Sí, creo que ahorita recuerdo una frase de Freud que dice que la propia muerte es inimaginable. Entonces, desde ahí creo que sí es un tema tabú, es un tema que cuesta trabajo abrir. Yo creo que es un tema que sí, que es difícil platicar, sobre todo quizá como papás con hijos, ¿no? Es un tema difícil socialmente, ¿no? Como no se habla en un núcleo familiar, creo que tampoco se habla a nivel social. Y eso nos lleva justo a lo que tú estabas comentando hace un momento, ¿no? A que no haya un apoyo, que no haya, no sé, las suficientes instituciones o las suficientes iniciativas para apoyar a todos estos jóvenes. Entonces, creo que sí, el tema de muerte es un tema tabú. Pero si es algo tan importante y las cifras van aumentando, ¿cómo puede ser ahora que no haya el apoyo gubernamental y que nosotros como sociedad no lo estemos tomando en cuenta y entonces empiece a ser un tema dentro de casa? O sea, ¿qué está pasando con gobierno, sociedad, que no lo estamos tomando? O sea, simplemente aumentan cifras. Hay un tema, bueno, hay un tema que tiene que ver con la articulación. Sí hay esfuerzos gubernamentales, o sea, sí los hay. El tema es que tenemos que trabajar más bien con un tema intersectorial. ¿Qué quiere decir? Educación, salud, empleo, tienen que trabajar de la mano para el tema de salud emocional, o sea, salud mental en México. Si trabajamos, por ejemplo, si a una maestra no le damos recursos de capacitación para que identifique a los niños cuando ya tienen problemas de salud emocional desde pequeñitos, y a las maestras de primaria no les enseñamos a esta capacitación, aún nosotros los terapeutas ya en el consultorio nos van a seguir llegando más. Es un tema de prevención, es en principio. El tema de tratamiento, nunca tendríamos el dinero o los recursos para poder atender un problema como este si lo dejamos crecer. El tema que tenemos que apostar es un tema de tratamiento y de prevención, y tratar de trabajar de manera intersectorial entre diferentes disciplinas, como el día de hoy lo estamos haciendo entre sociología, psicoterapia, psicología. Tenemos que trabajar todos juntos. Con esa visión es la que tenemos que... Y yo creo que es lo que nos ha faltado, Carla. Es decir, es trabajar en conjunto y articularla, no tener esfuerzos aislados. El tabú es transversal, ¿no? En esta parte cultural no solamente se trata de que no lo hablo en mi casa, no lo hablo con mis hijos, sino los países miembros de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, solamente 28 han desarrollado estrategias de prevención del suicidio en el año 2015. Y en el caso específico de México, del 2015 al 2016 pasamos en el 2015 era de 5% la tasa de suicidio entre 100,000 habitantes, y en el 2016, siguiente año, subió a 5.1%. Como bien dices, es un tema que se está incrementando, pero en algún momento el tabú, no solamente en casa, sino ya a nivel gubernamental, sigue vigente y está omitiendo una problemática que aquella persona, por el estigma, es decir, tengo pensamientos suicidas, y asociarlo, lo que Albam decía igual antes de llegar, que se moraliza esta parte de la salud mental, se da un juicio de valor de, ay, pues es que si tengo pensamientos suicidas estoy loco, y si estoy loco seguro está mal, entonces no me voy a atrever a pedir la ayuda que muy seguramente necesito. Ese es un problema, porque también estos jóvenes, cuando se sienten así, realmente están solos, porque como bien dices, no me acerco a mi familia porque ¿cómo le voy a decir a mis papás que estoy empezando a tener estos pensamientos? No lo puedo hablar con un amigo porque tampoco es. ¿Qué podría hacer un joven si está en esa situación? ¿A quién se tiene que acercar? ¿O cómo puede él asimilar los sentimientos que en ese momento está sintiendo para poder sobresalir de esa depresión? Muy probablemente la propia depresión le lleva al joven a no acercarse a familiares, amigos. Habrá que verlo y que saber qué está pasando ahí. Yo creo que la gente que está alrededor
de esta persona. Tampoco debe de callar eso, ¿no? Porque muchas veces quizás se normaliza o está chavo, o esto pasa, ¿no? Y ya se le quitará o ya se le pasará. Entonces creo que también es mucho del círculo en donde el chico se desarrolle. Hablando de jóvenes, me parece que es importante que sepamos identificar y atender adecuadamente todas estas situaciones. Si vemos a un chico con ideación suicida o ya con un acto suicida, creo que es importante actuar desde ese punto, como papás, como tíos, como abuelos, como maestros, obviamente como terapeutas, como amigos, ¿no? Entonces creo que es importante que de esa forma también se le ayude al chico, porque muy probablemente él esté sumergido en tal melancolía que no sepa qué hacer y cómo apoyarse. A ver, Alejandra habla mucho de ese apoyo de parte de las familias, pero tú que lo vives día a día, ¿hay ese apoyo a los jóvenes? ¿Realmente las familias están involucradas con estos jóvenes? La familia hoy, por hoy, está sufriendo muchos cambios, Carla. La familia, ya no podemos hablar de la familia, son familias, hay muchos modelos familiares. Y la presión hacia estar fuera por un sustento económico, por ejemplo, de parte de ambos padres, hace que de repente no tengan toda la posibilidad de estar tan cerca con sus hijos. Hoy, efectivamente, tenemos una carencia de esta comunicación en la familia con los hijos. Eso existe. Estamos en un proceso como de transición de lo que era la familia y lo que está haciendo la familia. Creo que hablando de posibilidades es uno. La familia hoy, las mamás y los papás nos tenemos que acercar mucho más a los hijos a saber qué es lo que piensan, quiénes son sus amigos, qué tipo de redes sociales visitan. Tenemos que estar en contacto con ellos. No está pasando, Carla, tu pregunta, no está pasando y cada vez es más la posibilidad de que los papás cada vez puedan estar más lejos de los hijos por la presión del sustento económico o por sus propias necesidades. Hoy la mujer en muchos estratos económicos, quizá con más posibilidades, las mamás pues piensan también en divertirse, en querer buscar vestirse bonito y tal. Eso también hace que también busquen divertirse y salir y eso hace que también buscan también pues, su derecho personal de divertimento y todo esto. Entonces están cambiando el modelo familiar y lo que tenemos que hacer es que la familia cada vez se acerque más a los hijos con menos tiempo, pero con mucho más esto que se ha hablado de la calidad, ¿no? Es decir, estoy poco tiempo con mi hijo, pero en ese poco tiempo que tengo que buscar la manera de hacer contacto con él. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué piensa? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué le da tristeza? ¿Qué temores tiene? Y abrirme con él en esos pequeños momentos que puedo tener. Con eso es más que suficiente de momento con las condiciones sociales que tenemos. Yo creo que eso es muy importante, ahorita lo hablamos en el siguiente bloque, como bien dices, la familia ha cambiado, ¿no? Los abuelos hoy en día también juegan un papel fundamental por lo mismo de que los papás no están en casa. Entonces, ahorita me encantaría, Eric, que nos explicaras en dónde estamos parados como sociedad y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Bueno, lo platicábamos ahorita un poco en el corte y antes de terminar el primer bloque. ¿Qué pasa ahora con la sociedad y qué podemos esperar de un país que por la situación en la que estamos viviendo orilla a los jóvenes justamente a mucha delincuencia, ¿no? Y que eso puede determinar una cuestión de suicidio o una cuestión de depresión? ¿Qué está pasando aquí en México en eso? Fíjate, Carla, que bueno, este punto de tratar de explicar el suicidio desde las causas sociales es algo, híjole, desde Voltaire, ¿no? Desde Voltaire, en el siglo XVIII, él decía, hay más suicidios en la ciudad que en el campo. Decía, hay más suicidio heredado, en tanto puede ser, repito, el carácter moral se hereda, ¿no? Entonces, no es un objetivo reciente el querer explicar el suicidio desde lo social, y bueno, más cercano del siglo pasado, Durkheim, que es una de las principales discusiones que fundó la sociología, y establece estos tres tipos de suicidio, el egoísta, el altruista, el anómico, que mencionaba Bertale, esta parte de sentir soledad,
La anomia, bueno, tiene que ver no solo con sentir soledad, sino sentirse desencajado, fuera de algún marco social que te dé unión con tus congéneres, con los que te rodean. No olvidemos que el son político aristotélico, o sea, en este caso el hombre político por excelencia es el ser humano, y precisa esto, de una polis, de un sentido gregario. Y desde el momento en que yo me siento excluido, no necesariamente puedo serlo, sino puedo sentirme, pierdo esta mitad de hombre, de ser humano político, de ser humano gregario, y pues bueno, una consecuencia es este suicidio. Actualmente, lo que también mencionaba, ¿no? Si la familia no cumple este lazo de ligazón del individuo con un entorno donde se sienta arropado, si los compañeros, en lugar de identificarme con ellos, me bulean, me estigmatizan, si yo cuando intento ingresar al mercado laboral, que la parte laboral es fundamental, el núcleo laboral es lo que te da también unión con lo que te rodea, y desde Durkheim se dice, ¿no? Y me excluyen porque no consigo empleo. La pregunta no es por qué me suicido, la pregunta sería por qué no habría de suicidarme, ¿no? ¿Dónde están mis vínculos? ¿Dónde está mi ligazón con la parte social? Entonces, pero a ver, estoy de acuerdo, ¿no? Esto es algo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo y que tampoco es descubrir el hilo negro, pero sí, hoy por hoy también estamos viendo, y que es algo meramente social, de los cambios que estamos viviendo como la tecnología y redes sociales, donde vemos casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde por ese rechazo social que ellos sienten y ese enojo hacia su grupo, llegan, matan a sus compañeros y se suicidan. Hacen Facebook Lives, ¿no? De forma de mostrar cómo se sienten y en vivo transmiten su suicidio, ¿no? O sea, también yo creo que hemos llegado a un quiebre bastante importante, donde ya no es solamente el si me bulean o el si no me siento incluido, sino que ya también hay un odio y un rechazo muy particular hacia cómo se sienten, cómo se perciben de la sociedad y lo que ellos sienten hacia la sociedad, ¿no? Imagínate, Carla, que hoy tenemos la generación más grande de jóvenes que hemos tenido en la historia de México, con falta de oportunidades laborales, poca atención a la salud emocional, ¿sí? Con una gran oferta académica, hay mucha oferta académica, digamos, pero poca oportunidad para entrar. Decías algo que me impresionó, Eric, es decir, ¿por qué no suicidarme? Eso me dejó helado. Es decir, hoy los jóvenes tienen muy pocas oportunidades de desarrollo. Imagínate en lo individual, ¿cómo me sentiría si yo no tengo las posibilidades para tener a temas que son básicos de derechos humanos, como poderle tener la posibilidad de tener un sustento para mi familia, o por lo menos la aspiración a llegar a ser? Esto me genera enojo, mucho enojo y frustración. Esta frustración se manifiesta de muchas maneras. Entonces, entendamos que hoy los jóvenes en México están pasando por una situación compleja en donde tenemos todos que ponernos alertas en términos de generar oportunidades, espacios de emprendimiento. No solamente, la sociedad ha cambiado, los jóvenes ahora no deben de aspirar solamente a tener un empleo. Cuando yo les pregunto, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Me dicen, es que voy a buscar empleo. El hecho de que los jóvenes aspiren a ser emprendedores también es una oportunidad. Enseñarlos a emprender, enseñarlos a ser empleables, a ser competitivos es fundamental. A que aspiren a la salud emocional también es fundamental. Eso les va a dar lugar a que ellos el enojo lo conviertan en energía. Hoy no lo estamos haciendo porque seguimos enseñando en las escuelas a través de contenidos y no de competencias. Esas habilidades sociales son las que tenemos que desarrollar en los jóvenes para que la energía de enojo, de frustración, la convirtamos en no algo destructivo. Como tú hablas de educación, pero también el factor económico, desgraciadamente, es algo muy importante. No quiere decir que la clase social media alta no pueda sufrir de suicidios, sí, pero si nos vamos a las tasas, aquí en la Ciudad de México, delegaciones como Xochimilco, Iztapalapa, Milpalta, que son delegaciones que tienden a un extracto social un poco más bajo, son las del índice más alto. Entonces, es por falta de educación, es por falta económica, es por el ambiente que ellos viven, que quizá es más hostil, o ¿cuál es la diferencia si tienen o no tienen educación? Si es que la educación no tiene que ver con la escolarización. Okay. O sea, yo puedo ir en una universidad de mucho prestigio, pero si esta escuela no me enseña habilidades para la vida, es decir, yo puedo ser experto en matemáticas, pero esa expertise en matemáticas, yo puedo ser un genio para resolver algoritmos,
pero eso no me da una habilidad social para relacionarme con mi amigo, no me da una habilidad para encontrar pareja, no me da una habilidad para encontrar trabajo. Esas habilidades son las que no están macheando, Carla, con el tema. No tiene que ver con la escolaridad. Es decir, yo puedo tener jóvenes con un nivel académico muy alto, deprimidos, porque a lo mejor no han encontrado la oportunidad. Es decir, no tiene que ver con estrato social, como bien lo dices, sino con la oportunidad de desarrollar oportunidades. Y no por eso, por ejemplo, yo veía que en INEGI 2015 uno de los estados que tenía más incidencia de suicidios era Chihuahua. Y yo me preguntaba, ¿es porque ahí hay más gente deprimida o porque yo tendría que analizar si ahí hay más servicios de salud mental, por ejemplo? No sé si me explique. Es de dónde empieza la bolita. Creo que va por todos. Educación no necesariamente es igual a temas de desarrollo de competencias para la vida. Eso es fundamental. Y eso no se desarrolla necesariamente en la escuela, sino tiene que ver con un colectivo de lo que se enseña en la vida cotidiana entre nosotros, entre los expertos, entre la academia, en la escuela y los padres y la familia. No sé si me explico. Claro. Por eso no tiene que ver con el grado académico. Ale, ¿por qué no suicidarse? A mí me llama mucho la atención y creo que aquí sí voy a diferir un poco desde mi punto de vista, y entiendo perfectamente, social, cómo llegas a ese, digamos, a ese contundente afirmación, ¿no? ¿Por qué no suicidarme? Creo que, desde mi punto de vista, no creo que para todos sea la salida. O sea, sí me parece que hay ciertas cosas, hablando quizá de lo más general, de personalidad, que llevan a la persona a suicidarse, independientemente de que todos estemos inmersos en esa misma sociedad o en ese mismo ambiente, ¿no? Entonces sí me llama mucho la atención. Creo que sí es muy válido decir, ¿no? Así como ¿por qué no suicidarme? Pero sí difiero un poco en eso, ¿no? O sea, creo que sí depende, y vuelvo a lo del inicio, vuelvo al caso por caso. Pero bueno, independientemente de esto, también hablando de jóvenes, me pongo a pensar mucho en lo que los jóvenes viven normalmente o naturalmente del paso de ser niños a ser adolescentes, ¿no? Naturalmente hay un duelo por perder esta infancia, por pérdida por una separación con los padres, ¿no? Y ahora un encuentro con los pares, que creo que ahí también radica mucho tú hablabas de que en el centro de trabajo también tenía que haber como que te acoge el centro de trabajo, ¿no? Entonces creo que eso habla de la relación que se tiene con los pares a partir de la adolescencia y hasta la adultez. Entonces, hablando de todos estos cambios naturales y normales y duelos por los que pasa naturalmente el adolescente, creo que ahí también es cuando empiezan los problemas. Por eso hablamos de una mayor tasa de suicidio en jóvenes, ¿no? Porque estamos hablando de que hay cambios naturales. No por eso, obviamente hay ciertos factores que, pues, digamos que pueden alterar algún caso, algún chico, más de lo que altera a los demás. Pero sí podemos hablar de cierta normalidad y ciertos duelos y cierta pérdida y cierto reencuentro, pérdida de identidad, de identificaciones, nuevas identificaciones, el reeditarse como persona llega en la adolescencia. Entonces, creo que también es muy importante verlo desde ahí, ¿no? Pero a ver, la tasa es de 15 a 19, está en segundo lugar, que podría ser como esa etapa del adolecer más fuerte. Y la tasa mayor es de los 20 a los 25 años, donde se supone que ya en cierta forma cruzamos ese camino, ¿no? Bueno, creo que eso es debatible, o más bien habrá que pensarlo. ¿Por qué? Porque creo que también hablamos ahora de que la adolescencia se alarga muchísimo más, ¿no? Y lo vemos ahora en los chicos, ¿no? Entonces creo que también eso de alargar la adolescencia y tardarnos en llegar a la adultez como tal, creo que esto de poner edades es un poco complicado y pues no sé, Adam, ¿qué piensas de eso? Pues mira, lo que creo es, o sea, tienes toda la razón, es decir, hay que inscribir esto como en un lugar, es decir, la etapa de la adolescencia es una etapa de cambio, de crisis, y la crisis es una oportunidad o un reto, de como lo quieras ver.
Yo creo que hay cambios y que precisamente hay un duelo ahí. Y que si en ese momento de duelo es como la última oportunidad, ¿no? O sea, es una última oportunidad para el joven, para la familia, para la sociedad, en donde les podemos brindar herramientas antes de que salgan, digamos, como a la vida, ¿no? Y en ese momento se enfrenten. Creo que el hecho de que se esté dando más el suicidio en una etapa de juventud más avanzada tiene que ver con lo que les decía. Imagínate que tú ya no traes todas las herramientas de las que platicamos, habilidades para la vida, y sales al mundo donde no hay tanto trabajo, donde empiezas a tener problemas ya familiares, personales, mucho más acusados, no solamente de dejo a mi pareja y ya, sino a lo mejor ya tengo un hijo, en ese momento no tengo trabajo, o no tengo las herramientas para ser emprendedor, etcétera. Es cuando me enfrento a un nivel de estrés mucho más elevado. Y aunque a lo mejor yo traía depresión o ansiedad o alguna otra patología de base, en ese momento, cuando viene el reto, ahí es cuando se destapa el estrés y ahí es donde podemos actuar aquello que ya venía siendo como un problema y que no se me detectó y atendió a tiempo. Ok, vamos a un corte y seguimos con esto. Vamos a ver perfil del suicida, podemos ver algo, podemos hacer algo como familia y interpretar ciertas acciones de nuestro familiar para poder evitar esto. Vamos a un corte, regresamos. Pero bueno. Perfecto, bueno, a ver, tema complicado, tema que causa polémica porque es un tema de género tal cual. Pero ¿qué está pasando? Que si vemos los indicadores, hay un 80-20, 80% de hombres que se suicidan y un 20% de mujeres. Sin embargo, la mujer, cuando ya llega a este 20% es porque llega a tener hasta 3 intentos de suicidio. Hay estadísticas, hay información que puede decir que la mujer muchas veces también es una cuestión de chantaje, ¿no? De llamar la atención, por la que llega a tomar una forma muy sutil, ¿no? Menos efectiva, como el consumo de pastillas, y el hombre es efectivo, ¿no? A lo que va. ¿Por qué? Me interesa delinear esta parte de género, ¿no? Primeramente, como hombre, miembro del club, podría decirte que la tasa de suicidios de hombres en México es de 7.1 por cada 100.000 habitantes. En el caso de las mujeres es de 1.7 por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo explicar esta diferencia, pues, de más de 6 puntos, perdón, 5 puntos? Emplea, pues, lo que hablamos al inicio de las expectativas, ¿no? Como sociedad machista en México, pues, hay expectativas que recaen sobre los hombres y quizá estos puntos porcentuales explican de que intentaste quitarte la vida y ni para eso eres bueno. Entonces tienes que ser efectivo. Tal vez es lo que pasa, ¿no? Porque ¿cómo podemos entender esta diferencia en el caso de México? Una vez más, y ahora retomando la parte del perfil del suicida, a nivel internacional, y para ir bajando de lo general a lo particular, retomando esta parte de México, pues bueno, en países de altos ingresos hay una relación entre alcohol, depresión con suicidio. O sea, es muy, muy estudiada esa relación, probada inclusive, ¿no? Generalmente los suicidios se dan impulsivamente en momentos en que, ya sabes, la persona pasa en estrés, problemas económicos, rupturas amorosas, enfermedad o dolor crónico, es interesante, y la parte también de experimentar conflictos, desastres, violencia, abuso y sentimientos de aislamiento, la anomia que mencionábamos en los bloques anteriores, ¿no? Y también, pues bueno, las tasas más altas de suicidio se dan en grupos vulnerables que experimentan discriminación. ¿Quiénes son estos grupos? La comunidad LGBTI, los inmigrantes, los refugiados, personas en situación de calle, presos. Habría que ver en México, uno de los principales grupos marginados son nuestros indígenas, tanto económica como socialmente, ¿no? Entonces, con esto quizá podemos delinear un perfil de estos individuos que caen en el suicidio. Bueno, me parece muy importante este tema que se toca. Yo no sé si es desde mi cancha, yo hablaría de un perfil de un joven suicida. Me cuesta un poco trabajo si no lo veo como Eric desde temas sociales, que me parece que sí se define por todas las cosas que él ya mencionó, que sí puede haber como cierta definición
lo que lleve a un joven a cometer un acto suicida. Sin embargo, desde mi cancha creo que es complicado definir el perfil del suicida como tal. Vuelvo a lo que mencionaba al inicio. Para mí es caso por caso, habrá que ver la subjetividad de cada quien. Sí, obviamente ahí entiendo que temas sociales y también personales a lo mejor puede haber cierta generalidad, pero sí me detengo y me pongo a pensar un poco en cuál sería este perfil, ¿no? Pero más allá del caso por caso, ¿cuál podría ser tu punto de vista de esta diferencia en cuanto a hombres y mujeres en esta estadística? Pues yo creo que también quizás se debe a muchas cosas. Tú mencionabas al principio de este bloque que quizá era como un tema de que la mujer quería llamar como un poco más la atención, quizá en el chantaje. El chantaje. No sé, yo no creo eso, no creo que que vaya tanto por ahí. También podríamos hablar de discriminación o a lo mejor de falta de oportunidades hacia las mujeres, ¿no? O sea, también un tema de género creo que se puede ver desde esa cancha. Entonces, pues el hecho de que de un perfil masculino, femenino, incluso psicoanalíticamente como pasivo, activo, pasivo la mujer, activo el hombre, que va un poco más allá, pero desde esa cancha creo que a mí me parece complicado como dar una conclusión de por qué hay muchísimos más hombres que se están suicidando que mujeres, ¿no? O por qué las mujeres intentamos suicidarnos 3 veces y no lo logramos, ¿no? Y los hombres son muchísimo más efectivos. Eso sí creo que el hombre en el suicidio es mucho más agresivo que la mujer, ¿no? Las mujeres, como tú decías, nos empastillamos y el hombre pues generalmente es... exacto, sí, es mucho más. También todos estos casos de los que hablábamos, ¿no? Que llegan a las escuelas y matan. Generalmente estamos hablando también de casos de hombres, ¿no? Entonces, yo sí me detengo y dejo un poco más a los temas sociales hablar de eso, porque no llego como a una conclusión desde mi cancha, ¿no? De por qué será esto, por qué habrá más hombres o mujeres. Entonces, Coincido con Eric en el sentido que tiene que ver con la expectativa que se tiene del rol masculino, del rol femenino, no de hombres y mujeres, sino del rol, ¿no? Del rol masculino o de lo femenino. El rol masculino tiende a ser, como lo decías, es decir, activo. Y el rol femenino es pasivo. Ese mismo rol ya lo tenemos como muy introyectado y hasta para poder ejecutar nuestra vida cotidiana, muchas mujeres en lo global pues actúan a lo mejor de esa manera en algunos casos. Y porque la muerte no puede ser es una expresión más de vida también, ¿no? Entonces, creo que es una manera también de apegarnos a lo que podemos. Expectativas del hombre se espera mucha rudeza, se espera fuerza, contundencia, ¿no? Y de la mujer se esperaría, y no hablo del deber, sino el cómo la expectativa que tenemos, suavidad, delicadeza, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, las mujeres también actúan de esa manera, ¿no? Entonces, a lo mejor eso podría llevar a que la mujer no sea tan contundente, ¿no? El hombre, cuando tiene una idea suicida, normalmente cuando ya no le queda otra salida, precisamente porque cuando se espera de él, cuando por ejemplo un hombre no tiene trabajo y no le queda otro, normalmente él piensa que deja en bien a los hijos, porque ¿quién se hace cargo normalmente de los hijos en nuestra cultura, Carla? Muchachos, la mamá. Y entonces a muchas mamás en las encuestas, en la entrevista diaria, tú le preguntas, oye, ¿y por qué tú no has pensado en suicidarte? Sí, ¿y qué te detiene? Mis hijos. Oye, ahorita hablamos en otros bloques sobre estas exigencias sociales, ¿no? Estos prototipos de personas que nos han puesto los medios, las redes sociales, que realmente son inalcanzables, ¿no? Es el hombre de dinero, el hombre atractivo, con un buen físico, que es perfecto, ¿no? Tiene el trabajo ideal, tiene todo. ¿Esto tú crees que les está afectando incluso más a los hombres ahora que es más agresivo hacia ellos? Porque a final de cuentas la mujer ya lo había vivido desde hace mucho tiempo, ¿no? Tener un estereotipo de la mujer ideal, pero ahora están bombardeando más a los hombres con
incluso el cuidado personal que tienen, es mucho más agresivo hacia el sector masculino que el femenino hoy en día. ¿Crees que eso les está afectando también mucho? Creo que es un factor de riesgo. Okay. O sea, es decir, no hay una variable que sea exactamente la más contundente. Ya dijimos que hay un tema individual, que es el tema de padecer alguna patología como un preexistente, como puede ser ansiedad, depresión, algún tipo de psicosis, ¿no? Digamos, previo, o trastorno de déficit de atención que los puede volver impulsivos y los lleve al acto. Eso es en lo individual, un factor de riesgo. Un factor social es este que dices. Es decir, cada vez hay más presión en términos de adquirir un estatus social para hombres y para mujeres. Quizá acentuándolo hoy el hombre, para el hombre está haciendo una doble competencia porque era mucho más fácil encontrar un trabajo. Ahora no solamente me es difícil porque compito contra otro hombre, también la mujer sale al mercado laboral, entonces cada vez hay menos oportunidades. Entonces el hombre que tiene que ser el sustento de casa tiene mucha competencia y lo convierte en un factor estresante aunado a otro de los temas. Si yo ya de por sí traía una depresioncilla por ahí que a lo mejor no me había tratado, no había identificado, y de repente me quedo sin trabajo, ¿vale? Y me quedo en mi casa a cuidar a mis hijos, la sensación de depresión se puede ver acentuada. Entonces, ese es un factor de riesgo que se conjunta con otro, pues da una mezcla que nos da mucho riesgo para una actuación suicida. Eric, el bullying ha existido toda la vida. Así es. Nada más que ahora se llama bullying. Antes era molestar al compañerito. Ahora quizá los abuelos decían formar el carácter. Sí, no, o sea, antes era pues pégale, ¿no? O sea, te molesta, no pasa nada, defiéndete. Ahora, ¿por qué es tanto un tema? El consejo que priva, pues es un tema porque, y lo mencionabas ahorita detrás de cámaras, ¿no? Es un tema en tanto que desde el momento en que uno se vuelve inmortal en las redes sociales, antes el bullying pues era, le pegué un coco a mi compañero, una disculpa y se acabó. O si no, él luego me pondrá otro y listo, ¿no? Quedamos a mano. Pero desde el momento en que, aún tú pidiendo disculpas y que quede registrado en cualquier plataforma de contenido, de contenido streaming, no, esa disculpa no sirve ya. Y seguirá siendo siempre el estigmatizado, y hasta que Internet explote, seguirá siendo el apodo que te aparece en el video y demás. Entonces, de alguna forma, esta permanencia, no poder subsanar o por lo menos olvidar el daño, o sea, las redes sociales actualmente no nos permiten olvidar, para bien o para mal, termina pues afectando al individuo ya no en su pubertad, o ya no en su mayoría de edad, sino el resto de su vida. O sea, pensemos en todos estos personajes que van desde MC Dinero hasta personas que han sido famosas, tristemente, por haberlos visto en una situación vergonzosa o incluso humillante. O sea, y eso es el bullying. El bullying tiene que ver con no poder olvidar y no poder pasar la página porque siempre va a estar ahí en tanto exista un servidor con internet. Vamos a un corte y regresamos con ese tema y Ale, a ver si nos puedes dar unos tips también de cómo poder superar a veces estas situaciones, ¿sale? Vamos a un corte. Bueno, ¿cómo podemos como sociedad, ahorita Alabama nos puede quizá un poquito ideas que el gobierno podría implementar o ayudarnos un poco, pero a nivel sociedad, ahorita hablabas de redes sociales, hablábamos que el bullying es algo que ya es permanente, que tiene otro impacto, ¿qué podemos hacer para poder ayudar, contribuir a que estas estadísticas bajen? Un punto muy importante y que tiene y que atañe directamente a los jóvenes, es el papel de ustedes, los medios. En algún momento se ha identificado, Albam y Alejandra estarán relacionados, este efecto llamado el efecto Werther. Es decir, se basa pues, en el personaje de Goethe, que cuando ve que su amada está muerta, pues él también se suicida, ¿no? El efecto Werther se da a partir de que una persona famosa que todos admirábamos, además se suicida y ¡pum! Yo también me suicido. Pasó con Kurt Cobain,
pasó con Marilyn Monroe. Y desde el momento en que los medios, lo que dices, desde el momento en que los medios ya no solamente se centran en dar la nota, sino en dar, no, pues la soga que tenía tal tensión, la soga que usó para colgarse tenía tal tensión, era de tal color, llega el momento en el que se enaltece el suicidio. Y entonces, a mí me dice mucho que la tasa de suicidio en jóvenes que están expuestos a los medios, que son quienes más comunicación y conectados están, mi madre no maneja WhatsApp como lo maneja mi sobrino, entonces quienes están más expuestos a esta parte de los medios y que puedan ver este constante, ya no referencia al suicidio, sino, repito, enaltecimiento en tanto que cómo se murió tal personaje, Kurt Cobain, cómo se murió tal persona famosa, y se vuelve, repito, no deseable, pero hasta se hace un metarrelato de. Y entonces, muchachos que están constantemente permeados, muchachos que están en formación en su estructura, pues hasta llegan a normalizarlo, quizá desearlo. Alba, ¿tú crees que ahorita que decía de los medios, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con las narcoseries, con este tipo de información que los medios estamos manejando, está propiciando a que hayan más adicciones? Es un tema muy debatible. Mi punto de vista como profesional es que hacemos apología del mal. ¿Qué quiere decir apología del mal? Es decir, lo volvemos un mecanismo aspiracional. Es decir, quizá para los los chicos, los muchachos que tienen ciertas condiciones educativas, familiares, de oportunidades aquí en la ciudad, pues lo ves como una serie como si fuera de superhéroes y cosas de ese tipo. Pero imagínate a mejor una persona en algún lugar en donde no tiene muchas oportunidades de ascensión social, y la única manera de ascensión social es cuando tú ves a un personaje que viene en una camionetota con una chava súper guapa y que tiene lana, etcétera. Entonces lo que hace es decir, se vuelve aspiracional. Entonces, con estas series tiene que ver con un tema de responsabilidad en casa. Es decir, como una película de superhéroes, tú tienes que acercarte y hablar con que esto es ficción. Bueno, que tiene que ver con la realidad, pero que es ficción. Los papás no deberíamos permitir que los jóvenes a ciertas edades vean estas series. ¿Pero cómo les dices que es ficción cuando es una realidad? No, si es no una lo ven realidad. El Señor de los Cielos, la realidad, pero lo que no es real es que este personaje narco, mida 1.90, con barba cerrada, súper guapo, altísimo. Eso no es cierto. Y que siempre le vaya bien. Y que siempre le vaya bien. Es decir, y que no haya tenido una vida de sufrimiento, de tristeza, de soledad, etcétera. Hijos ejecutados, familias amenazadas. Pero al final de cuentas puede ser hasta una empatía, porque yo también, si tengo este tipo de educación o de vida, pues también he tenido ciertos abusos o ciertas tristezas, ciertas carencias. Entonces, pues crecí como él, ¿no? Y entonces puedo llegar a ser él. Sí, es aspiracional. Sí, perdón. Estamos hablando, creo que aquí también en un tema de identificaciones. Así es. Y en el joven es lo que sucede, ¿no? De pasar de una identificación con los padres a una identificación con todo lo demás. Entonces, todo esto que tú comentabas, ¿no? De si Kurt Cobain se suicida, entonces yo también, o bueno, que hay una ola de, ¿no? De lo que tú comentabas también, creo que es muy importante y comparto la idea. Creo que hay que jalar lo más que se pueda a los jóvenes, a los niños, a no acercarlos totalmente a ese tipo de ambientes, ¿no? Porque sí, hay una búsqueda de identidad y una serie de identificaciones en que, claro, o sea, si él lo hace, lo voy a hacer yo porque estoy construyéndome. Entonces, creo que es muy importante y sí, estamos viendo que los medios, vaya, que hay como una ola importante, ¿no? en los medios respecto a estas narcoseries que tú mencionas, por ejemplo, ¿no? Y que no es que, perdóname, Eric, no hay que satanizarlas. Yo creo que eso es un negocio y me parece que es válido, ¿no? Lo que quizá no sea tan válido sea que los padres, los que tenemos la responsabilidad de educar a los hijos, podamos permitir que vean ciertos contenidos, uno, y dos, que no orientemos, ¿no? Es decir, ese sería como un tema como importante para que no nos quedemos con la idea de que el problema es la serie. No, la serie es parte de lo que va a existir y no podemos prohibirlo o limitarlo. Creo que eso va a existir. Lo que tenemos que hacer sería acotarlo a qué parte de eso es ficción y qué parte de eso es una realidad.
hablabas de identificación y sí, en efecto, digo, todos nos podemos identificar con todo. Si algo nos enseña Amartya Sen es que cualquiera que sea padre de familia puede identificarse con otro padre de familia, sea un dictador en África o sea una persona que se dedica pues, a hacer las cosas que debe hacer con cariño, ¿no? Un educador. Si hablamos, por ejemplo, de amantes de los perros, pues perfectamente me puedo identificar con otro tirano en Bielorrusia o me puedo identificar pues, con mi abuelo, que hay una empatía, ¿no? O sea, nosotros nos podemos identificar con quien sea, llámese narcoseries, llámese próceres de la historia nacional. El asunto es que como sociedad, con quiénes queremos identificarnos, con quiénes decidimos identificarnos. Nos queremos identificar con un Patricio Lobumba, nos queremos identificar con un Malcolm X, nos queremos identificar con un Amado Carrillo, nos queremos identificar con cualquier pues, sicario de estos que se están dando. Tenemos la posibilidad de elegir como sociedad. Ale, ¿algún tipo de indicador, conducta, algo que pueda notarse y que pueda servir para saber que es importante atender a esa persona? Sí, yo creo que podemos hablar, como lo tocaba en algún momento, de melancolía en general, de un sentimiento de tristeza, de depresión. Eso es importante. Hay conductas autolesivas que también es importante identificarlas a tiempo. Exacto, el famoso cutting. Todos estos cortes. Si hay ciertos pues sí, ciertos indicios de que esto puede llegar a pasar, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Ponerse en situaciones de riesgo, el acting out que nosotros llamamos, ¿no? Poner las cosas en acción y manejar a toda velocidad también. Es un acto que te puede llevar a la muerte, ¿no? Las adicciones, ¿no? Entonces creo que sí son muchos factores que tenemos que tener presentes a la hora de estar, pues no solo con adolescentes, sino con cualquier persona que veamos que tiene un cambio de conducta o que habla de cosas, ¿no? distintas. Creo que también eso hay que propiciar, que la persona apalabre y hable, porque lo que los lleva a los jóvenes justo a tener todo este tipo de actuaciones es que no hablan, que no lo apalabran. Perfecto, pues muchísimas gracias a los tres. Tema importante, tema difícil de hablar, pero ojalá que esto les sirva al auditorio y que podamos poco a poco en conjunto como sociedad, entre los diferentes problemas que estamos teniendo, poder erradicar este número y que ya no sea un problema grave aquí en México. Ale, muchísimas gracias. Gracias, qué gusto Carla. tenerte aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, al Gracias contrario. a los dos. Alabam, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por compartirlo. con No, mis al compañeros en la contrario. mesa. Y loable lo que hacen en el Centro de Integración Juvenil. Muchas gracias. Eric, mil gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, muchas gracias a usted por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos muy pronto en otro programa de A Fondo, porque acuérdate que aquí es con una visión millennial. Buenas noches.